Roma. Bueno, seguimos aquí en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, con el doctor Valdés hablando del Papa Francisco. De todo poco vamos a hablar con Terepita. Tenemos un video que le pasamos a la producción. Sí, me hacen así, pero le pasé a la producción un video. Así que... Tenemos tanto para compartir del Papa, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo... Gustavo de Granburg dice algo que me parece totalmente acertado. A ver qué dice Gustavo de Granburg. Dice: los odiadores e insultadores privaron a muchos argentinos de conocer y disfrutar al mejor papa de todos los tiempos. Y creo que esto viene de la mano con lo que hablábamos al inicio del programa, donde decíamos esto del odio y de la cuestión institucional y de no estar presente en el momento que corresponde. Cuando hablábamos de la falla que tuvo nuestro presidente. Sí, esa falla para mí intencional. Sí, totalmente. Pero bueno, no importa. Igual la grandeza del Papa, que después de haberle dicho el presidente Milei, haber dicho las barbaridades que dijo en la campaña y previamente, igual lo recibió y le abrió los brazos, como también le abrió en su momento a Cristina. Después de que Cristina había tenido, durante el gobierno había algunas disidencias con Bergoglio. Pero sin embargo el Papa mostró una grandeza ecuánime, digamos, maravillosa. Sí, también Gustavo García nos dice: sostengo el mejor Papa de la historia, lo dejó todo, nos representó bien a los argentinos humanistas. Y también hace referencia a Juan Pablo II. Así que tenemos así como muchos mensajitos que vamos recibiendo de referencia del Papa, de lo que significó tener un Papa argentino, de que sea Francisco, de lo bien que nos representó. Y vayan a YouTube, porque ahora seguimos en AM530 en el YouTube, en Chequeo General, y ahora vamos a ver otro video, a ver el que nos pasó recién acá el amigo Valdés. La otra cosa o la otra columna son los viejos. El futuro de un pueblo está en los jóvenes y en los viejos. Los jóvenes porque van a llevar la fuerza adelante, ¿no es cierto? Son los que llevan la patria adelante y el pueblo adelante. Y los viejos son los que le dan la memoria de ese pueblo, la sabiduría, para que ellos sigan adelante llevando eso, ¿no es cierto? Hoy día estamos viviendo por este sistema injusto internacional donde el dios dinero está en el centro. Estamos viviendo una cultura del descarte, donde se descarta a los viejos y se descarta a los jóvenes. En algunos países de Europa, no voy a mencionarlos, pero sabemos, tenemos la estadística, hay hoy día 40 en uno y pienso en otro 46% de desocupación joven. Toda una generación de jóvenes que no tienen trabajo y pierden ese sentido de la dignidad que da el trabajo, ¿no es cierto? Yo lo que le diría a los jóvenes, que se preocupen de cuidarse unos con otros y que sean conscientes de esto y que no permitan que los descarten, que esta cultura del descarte no siga adelante y se logre una cultura de la inclusión. Y que sean conscientes que junto con los ancianos, con los viejos, son el futuro de un pueblo. Un pueblo que no cuida a sus jóvenes y a sus ancianos no tiene futuro. Eso es lo que a mí se me ocurre decir. No sé cómo lo... Bueno, tremendo mensaje, ¿no? Es un diálogo que tiene con Pino Solana. Cuando estaba haciendo el documental. Pino lo fue a visitar, él le abrió la agenda un 17 de octubre. Vos sabés que el Papa le había dado es el día anterior al encuentro con Macri, aquel que duró 14 minutos. Sí. Con Macri fue el 18 de octubre. Y alguien en el protocolo se había equivocado y la primera fecha que le dan a Macri es el 17 de octubre. Entonces alguien le dice a Francisco: ¿cómo le vas a recibir a Macri un 17 de octubre? Entonces él se da cuenta, porque claro, el empleado vaticano no tenía ni idea que era el 17 de octubre acá, ¿me entendés? Y entonces le cambia a Macri al 18 y lo cita a Pino el 17. Y graba con Pino ese video excepcional en el contenido, ¿no? En lo que dice, que nunca cosa más clara. Ahí sí sabía que estaba hablando para los argentinos. ¿Entendés? ¿Y cómo sigue la historia ahora sin Francisco físicamente, ¿no? ¿Cómo sigue? Porque uno, la verdad que no lo va,
creo que no llegamos, yo por lo menos no llegué a valorarlo, ahora que no está, digo, no se siente desprotegido ante los poderes mundiales, digamos, un Trump, un Milei, y la verdad que era como cuando yo alguna vez dije acá antes de este suceso que Maradona siempre estaba esperando que Maradona dijera la frase política nacional que nos salvara, y acá también era Francisco era la palabra que la voz que queremos escuchar y que compensaba las barbaridades de odio y de guerra y de violencia que hay del otro lado. Da como, ¿no? Como a mí me da esperanza. Por un lado, creo que el pueblo argentino, creo que esto caló, digamos, esto llegó, está movilizando, pero me da miedo en lo geopolítico, me da miedo en que perdimos un jugador muy fuerte, por así decirlo, un hombre muy fuerte en la política internacional. Sin duda. Va a ser muy difícil suplantar a Francisco. Tampoco nos la van a hacer fácil. Francisco Jorge Bergoglio pudo acceder al pontificado porque la estructura vaticana tradicionalista no pudo, acordate que venía de la abdicación de Benedicto XVI, o sea, fue muy de golpe, sin que nadie lo esperara. Benedicto fue el que dijo, me cansé de ustedes, chau, y no lo esperaban, y fue contra la burocracia vaticana, que es la misma que lo había ungido a él. Uh-huh. Pero él no fue dócil con ello. Yo voy a reivindicar a Benedicto, pues Benedicto se enfrenta a la burocracia vaticana cuando confirma que los pedófilos de Boston, eso que después se hace una película, que gana un Oscar, deben ser juzgados, él no los iba a proteger. Y entonces ahí le sacaron el poder, y él se dio cuenta, ¿te acordaste? Le encarcelaron, le condenaron a su mayordomo, se empezó a filtrar los Batilix, que eran comunicaciones a Benedicto, bueno, entonces, allí, en esa crisis fue la reacción de los Juan con tierra versus la burocracia vaticana, los Juan sin tierra, o sea, los obispos y cardenales que tenían territorio, diócesis como Bergoglio en la ciudad de Buenos Aires, los que votaban y eran obispos con ovejas, triunfaron y fue elegido Jorge Bergoglio, Francisco primero, pero quiero decir que 5 años antes, o sea, en el 2005, 7 años antes, cuando se elige el sucesor de Juan Pablo II, también fue una reacción que él fue el más votado, porque la burocracia vaticana promovía a Benedicto, y los votos a Francisco en aquel momento eran la reacción de los Juan con tierra, que no estaban dispuestos a que la burocracia vaticana vuelva a imponer otro. Ese mismo tema lo vamos a tener hoy, con una cuestión que están más organizados ahora. Yo creo que desde que empezó Francisco, la derecha eclesiástica lo empezó a cuestionar y están organizados. Hubo un momento que Stevie Bannon, el ideólogo de Donald Trump, el que hace todo el trabajo para instalar esa ultraderecha, deciden exportar a Europa, y son los responsables de Meloni en Italia, de Urbán en Hungría, y empieza de Vox en España. O sea, compran un monasterio y dice, vamos a armar con los cardenales que se animan a enfrentar este cura populista por Francisco. O sea que hoy está organizada esa derecha. Vamos a ver cómo va a ser en el cónclave, ¿no? Ya alguien avisó que yo no me acuerdo quién fue, hoy me contaba mi mujer que ayer algún cardenal dijo, desde este momento no pueden comulgar más los divorciados, los gays y todo esto, como diciendo, todo lo que dio Francisco en este momento está suspendido hasta la elección de nueva. ¿Cómo va a ser eso? No, ahí está, pero está diciendo uno que es papabili y que está en Roma y que va a estar en el cónclave. No sé si no fue el de país africano, Nigeria. Creo que fue el de Nigeria,
que es aquel que, no sé si ustedes vieron unas imágenes, que Francisco está saludando a todos los cardenales y aparece el nigeriano y le da vuelta la cara a Francisco porque fue un gran golpista, parece que es un cajetilla de allá arriba de Nigeria, que se opuso a todas las cuestiones que Francisco peleaba en un país. Es paradójico, ¿no? Porque, digamos, uno así a simple vista dice, bueno, los países de África, ¿no? Tan pobres, las iglesias que tendrían que estar más con la política de Francisco, parecen ser que son los más conservadores y los más de derecha. Bueno, los cardenales que estaban antes que llegara él son tan príncipes, se sienten tan príncipes como los vaticanos, digamos, ¿no? Estos son los que, sí, claro, no querían las ovejas, el olor a oveja, ¿sabés qué? Lo veían bien de lejos, tenía más olor a Pierre Cardin que a oveja, claro. y aunque vivan en Nigeria. Sí, parece a simple vista paradójico, porque justamente... ¿Cómo se llama aquel perfume italiano? Acqua di Parma. Claro, tenía más olor a Acqua di Parma que a... ¿Cómo me pide? Metida la lengua. Quiere. El hombre se perdía en Acqua di Parma. No tenía, soy un cliente. No, vos no, era un cura. Otro cura, yo no. No, pero también pensaba esto, ¿no? Si empezamos a rever todas estas medidas y vamos a poner un freno y vamos a retroceder tantos casilleros, ¿qué va a pasar con la gente de la iglesia? ¿No? Digo, vamos otra vez a tener una gran pérdida de fieles acercándose a la iglesia desde el lugar más humanitario y más humilde que se puede. Y me parece que es un momento para evaluarlo. Juventud, yo creo que Francisco fue, voy a decir una barbaridad quizás, pero Francisco fue para la iglesia lo que Néstor Kirchner fue para el peronismo. No sé qué hubiera pasado con el peronismo si no aparecía un Néstor Kirchner que renovó un montón de cosas y también acercó a la juventud nuevamente, como Francisco para la iglesia, digamos. Muchos jóvenes se volvieron a acercar a la iglesia, estuve escuchando ateos que se acercaban a la iglesia gracias a Francisco, digamos, porque se lo veo y se lo ve como y se lo siente como un hombre que trascendió la iglesia católica, digamos, trascendió mucho. Justo ahora, en estos días, está la Cumbre Mundial de Jóvenes en el Vaticano, ¿no? Y dice, hoy contaba Bernarda Llorente, que está en Roma, quien fuera nuestra presidenta de Telan y le hizo 4 reportajes al Papa, que los jóvenes, que es impresionante la cantidad. Cuando llegó Francisco no quedaba un joven. Claro. Por eso fue tan importante esa Cumbre Mundial de la Juventud que se hizo en Brasil. A partir de ahí se vuelve a reactivar el tema joven, y que ahora lo lloraban multitudes de jóvenes en Santa María Maggiore, que hoy es el primer día que ya reposan los restos de Francisco, y que este era el cambio entre aquel entierro de Benedicto XVI y el entierro fuera de del Francisco. Vaticano. No sé si la costumbre es que estén dentro del Vaticano los papas. Sí, pero él tomó la decisión de estar fuera del Vaticano, porque está de estar en la cerca de la embajada argentina. Va a estar cerca de la embajada argentina, y él estaba cerca de venir, Vos sabés que él le había dado en el reportaje que le hace Bernarda Llorente, es 4 días antes que haga su último viaje en África, y fuera de cámaras le dijo, si el cuerpo me da en África, que era un viaje muy largo, de muchos días, voy para la Argentina y Uruguay, donde me voy a probar. Y entonces le dijo, quiero que me ayudes, y empezaron a hacer como un tintán de pensamiento para el viaje ese, y cuando volvió estaba perfecto, el cuerpo le había rendido. El problema fue después el tema respiratorio, claro, que no era producto del viaje, sino producto de que él ya tenía la falta de un pulmón, o sea, era un tema recurrente en su salud, pero estaba cerca, lamentablemente. Bueno, no vino. Yo creo que no hay que juzgar, digamos, a mí no, me parece que hubiera sido bueno, pero no me parece juzgarlo ni es un punto, digamos, creo que hizo bien en no venir, porque la verdad que la política, digamos, la grieta, me parece que estuvo bien preservarlo y que no viniera en estas condiciones. La verdad, digamos, me hubiera gustado como argentino, pero me parece que le hubiera pasado mal, que se hubiera expuesto a ser tironeado, pero por... Qué paradoja, ahora no hay, vos viste que en la muerte, yo vi en la Cámara de Diputados, por ejemplo, por unanimidad se aprobó hacerle un homenaje a Francisco y no hubo un solo discurso discordante. Él logró en su muerte
que todo el pueblo argentino se uniera. Vos no has visto ninguna voz disonante en este tiempo, verdad. salvo este invento que, como siempre, tienen que buscar el pelo en la lengua. Empezaron a inventar quienes querían viajar a Roma, y al final viajaron los que no tenían que viajar, y la verdad que yo imaginaba un presidente de la nación que podía llevar a los expresidentes Duhalde, Macri, Cristina Kirchner, Sí, la oposición, Adolfo institucional. Rodríguez A, ¿viste? Los presidentes que están con vida, y dirigentes sociales, la representación de la Argentina en unidad, con una sola delegación, no con la delegación de la subdelegación. Y bueno, no fue posible, y con un gran dolor digo que haya llegado tarde el presidente argentino. Es una falta de respeto, fue una provocación. No tenemos que esperar, la verdad, no tenemos que esperar nada bueno de este señor, del presidente. Está Terepita, bueno, por suerte la conectamos a Terepita. A ver, Terepita, ¿cómo va? Hola, Donatucci, ¿cómo estás? Donatucci, me dice Donatucci, la queremos a Hola, Terepita. Eduardo. Hola, ¿cómo te va? Qué gusto, Bueno. qué gusto escucharte. La verdad- De River y Cumpa. Bueno, Y sí, ayer todo. te vi, yo estaba en el primer banco donde estaban las monjas de marrón, viste, con mi hijo y mi nuera. Y Ayer. te vi que te acercaste a saludar a los que estaban a mi izquierda, pero estaba como un sector más allá y no me viste, y yo no me iba a levantar porque había un policía, 2 policías ahí que no te dejaban pasar ni a las del ¿cómo se llaman? Las de ceremonial, viste, Claro. las frenaban, viste, así que no, estaban de lo más. Pero qué linda elegante. despedida que se le dio ayer al Papa en la ciudad de Buenos Aires, su ciudad, ¿no? Hermosa la misa. No, pero no solo la misa, quizás sino el recorrido posterior por toda la ciudad de Buenos Aires, por los lugares francisquistas, ¿no? Sí, Hasta sí. el Borda, me emocionó, los presos, los enfermos mentales, todo ¿Fuiste vos? el colectivo. Pero claro, en algunas estuve, en Ah. algunas de las paradas estuve, sí, en la Villa 1114. Donde está el corredor, donde él, cuando él iba, que el caminito que él hacía, que, bueno, qué sé yo, habla vos, porque a mí me emociona. Lo que fue la despedida de ayer fue muy linda. Sí, García Cuervas estuvo muy bien con todo lo que dijo, terminó llorando porque Sí. no hacía más que decir, es nuestro papá, decía, ¿viste? Y sí. no es él, sino en las otras misas anteriores de esta semana también lo hizo, también lo dijo. Y terminó llorando, se fue cuando me saludó, nos saludó a los 3 y estaba lloriqueando el hombre, ¿viste? Y bueno, Así que, y bueno, y la verdad que de los invitados dejaba mucho que desear, ¿viste? Salvo Axel, que entró por donde estábamos nosotros. Lo abracé, me abrazó, bueno, lo había visto en la Casa de las Madres yo, y le presenté a mi hijo, a mi nuera, los abrazó también, y cuando se fue otra vez, ¿viste? Axel, ayer Ay, antes de ir a la ceremonia de la catedral, ¿estuvo en la Casa de las Madres? No otra sé vez, eso. otro día. El día de la... 24, Fue la última marcha que salió y 24 llegó de marzo, con... 24 de Claro. marzo, sí. Otro día fue, sí, exactamente, sí. Y bueno, con respecto a Jorge, yo creo que queda toda su enseñanza, lo que él decía ayer, me escribí también en un chat, viste, los 12 apóstoles, uno le mintió a Jesús, otro que decía que lo amaba y después lo negó 3 veces, Pedro. El otro, Judas, lo traicionó y lo entregó. Y yo creo que Jorge cumplió con el apostolado de Jesús. ¿No te parece? Y sí. Con todo lo que Jesús pedía, le requería a los curas de todo el mundo que siguieran sus pasos, Jorge lo hizo. Y Me sí. parece a mí. ¿No sé? Sí, claro. Y te pregunto, ¿y vos cómo lo ves ahora la continuidad del legado de Jorge Bergoglio? Y tendrían que elegir un papa acorde, bueno, él nombró 110 Cardenales. cardenales, y de los otros, de los de derecha, son el resto, ¿viste? Para llegar a 130. No tiene mucha chance, pero qué sé yo, ¿viste? No sé si lo vieron a Trump ofreciendo dinero para elegir al de él, ¿viste? Al candidato de él. Y sí, Claro, seguramente pero debe haber estas cosas, aunque no No, son muy pero no, santas, no. debe haber.
Sí, sí, salió en YouTube no sé si era la Deutsche Welle o cuál, que ofrecía dinero el tipo. No, es increíble, la verdad. Y se juega, es un momento, es un punto de inflexión, digamos, es un punto de inflexión que puede salir bien para los pueblos y los pobres y los pueblos, de nuevo, o puede salir bien para el poder concentrado económico. Y ya viste la reacción de Israel cuando yo le decía, porque él siempre decía la martirizada Ucrania, yo le decía, y Palestina, que hace 70 años está sufriendo los ataques, y bueno, en los últimos tiempos, ahora, estos días, estuvo tirándose contra el genocidio de Israel sobre Palestina, y eso no les gustó, y por eso dieron orden de que no haya homenaje, que no asistan a ninguna misa, y que no den las condolencias. Nos importa un bledo, ¿viste? Claro. Si Israel o sus embajadas nos dan las condolencias. El otro día, el martes, estuve con una parte de los rabinos, esos que eran amigos de Jorge, el rabino Goldman, por ejemplo, es Korka, con el que escribió varios libros, está viviendo en Estados Unidos, me dijeron. Y después estuve con mis amigos de la comunidad islámica, a quienes adoro, y todos hablando bien de Jorge. Hoy también vi ¿cómo se llama? El programa del Centro Islámico, el Cálamo, y bueno, y más pasaron la nota que me hizo Khaled Haliar, que Khaled Haliar, el conductor, el segundo apellido es El Kadri. La mamá es Susan El Kadri. Mirá. Qué parentesco debe haber ahí. ¿Qué tal? Y los perdieron sus 3 hijos varones. Les quedaron las 2 hijas mujeres. Los 3 hijos varones los desapareció la dictadura. Mira vos sabés que es injusto. Yo no sabía esto que acabas de contar, de que Netanyahu en Israel no quiso homenaje, porque el Papa se jugó entero para ir a Israel y a Palestina. Sí. Ahí viene la foto de él, ¿te acordás? En el Muro de los Lamentos, con el rabino Skorka y con Omar Abud, simbolizando la pelea de que se termine la guerra, que se termine la violencia. Y él se iba a encontrar ahí con Simón Pérez, que era el presidente de Israel, y a Musabat, el presidente de Palestina. Y no pudo llegar el presidente de Palestina, y le dice: convóqueme al Vaticano, que yo voy con Simón Pérez. Y un mes después, Francisco los recibe, después de haber viajado él a Israel y a Palestina, y no poder haber concretado que se junten los dos líderes, lo hace de vuelta en el Vaticano, y se juntan Simón Pérez. Lo que pasa es que Netanyahu, le quedaban 3 meses de presidente a Simón Pérez, y Netanyahu, que ya era primer ministro, se opuso a todo el proceso de paz que hacía Francisco y que hacía Simón Pérez con Musabat. Sí. Bueno, Tere, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Quería comentar algo. Dale. A ver si sabes. Valdés, vos que viajaste mucho, en Santa María la Mayor, ¿está dividido en capillas o San Juan de Letrán está aparte? No, son cosas distintas, no. Santa María Mayor es una de las basílicas de la ciudad de Roma, y yo creo que él decidió estar ahí porque no decidió nada. Va a ser el único papa que está ahí, y lo van a visitar. Eduardo, escúchame, hace unos años le digo, cuando no des más, ¿vas a renunciar? Sí, me dijo. Le digo, ¿y te venís para acá? Me dice, no, si renuncio voy a seguir siendo el obispo de Roma, y también quiero morir acá y ser enterrado en San Juan de Letrán. Dudo mucho que haya cambiado su testamento en el último tiempo. Lo dudo mucho porque me lo dijo tan seguro eso. Quiero ser enterrado en San Juan de Letrán. Vos viste que las altas cúpulas por ahí decidieron, no, mejor Santa María la Mayor, sin respetar su deseo, ¿viste? Habría que ver ese testamento a ver qué dice, ¿no?
Bueno, A mí un gran título, Terepita. Acabas de instalar un gran título para todos los medios y toda la prensa en este momento. Que no hayan respetado ese deseo de él, ¿viste? Bueno. Y esos son los capos del Vaticano. Bueno, Tere, muchísimas gracias. Me va a ser santo. ¿Eh? Va a ser santo porque yo tengo 3 milagros cercanos y hay muchos más, dicen. Bueno. ¿Y qué les parece, muchachos peronistas, cambiar la marchita y decir, y con Francisco daremos un grito de corazón? ¿Cómo se nota? Tenía razón Jorge Bergoglio cuando decía que eras muy gorila, porque el origen radical de Teresa Pita se nota inmediatamente. ¿Por qué no cambiar la marcha radical? Cambiar la marcha radical y ponerle adelante Francisquito, ponerle ahí. Dejanos tranquilos a los peronistas. Cristina me hicieron cambiar. Bueno, muy bien. Te leo lo que acabo de verificar. O sea, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor son 2 de las 4 basílicas mayores de Roma, ambas con gran importancia histórica y religiosa y artística. A continuación detalle, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues son distintas, no es la misma. Eso te lo acabo de confirmar. Ajá, bueno, ok. Dice que San Juan de Letrán es la catedral de Roma y la sede episcopal del Papa como obispo de Roma. Eso es San Juan de Letrán. Y la Basílica Santa María la Mayor, dice, es la Basílica Papal de Santa María. Dice, primer templo cristiano dedicado a la Virgen María. Eso puede ser, él era muy mariano, ¿no? Una de las basílicas patriarcales y parada clave en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma. Según la leyenda, su ubicación fue señalada por una milagrosa nevada en agosto. Conserva la planta paleocristiana original, aunque con añadidos renacentistas y barrocos. Sí, lo leí, lo de la nevada, sí. Pero bueno, tenemos que terminar, Tere. Ya nos cambiaste la marcha peronista, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, dijiste que eras de River, estabas contenta. A mis compas, un beso a mis compas, a Ana, a Eduardo, a Walter, a todos los que están ahí en el chat. Bueno, muchas gracias. Besos, Tere. Bueno, Teresita Pita, la cuñada del Papa Francisco. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido un domingo. Estás con Dulce por River, como Terepita, pero... Tere también, pero sí, fanática, no quiero hablar. Yo soy hincha independiente, pero la verdad que no quiero darle espacio a eso. Si es posible. No se puede vivir con tanto resentimiento en el fútbol. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias, chicos, gracias. AM530, el Chequeo General, vamos a la tanda y ya está el doctor Spinazzi que nos va a hacer cosas con la columna. No sé, ¿vamos a hacer cosas con la columna o trajo una columna, me parece? Vamos.